Ya vamos a hacer toda la parte teórica y algunos problemas para que puedas dar tu práctica en la siguiente, en la tercera hora, en la cuarta, mejor dicho, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué es una proporción? Una proporción es la igualdad de dos razones, ¿no? A ver, un ratito voy a... A ver, vamos a ponerlo acostadito, ¿ya? Ustedes saben que, por ejemplo, esto que está aquí, yo pongo 10 menos 8. Esta es una razón aritmética, cuyo valor es 2, ¿sí o no? Y si yo tengo otra razón por acá, por ejemplo, 24 y 22, tengo otra razón aritmética cuyo valor también es 2. Por lo tanto, yo puedo indicar que ambos son equivalentes. Cuando yo igualo dos razones de un mismo tipo que tienen el mismo valor o la misma razón, estoy formando una proporción. A esto se llama proporción. Es la igualdad de dos razones de una misma especie que tienen el mismo valor. ¿Sí? ¿Qué acabo de formar? Una proporción aritmética. ¿Por qué aritmética? Porque estoy igualando dos razones aritméticas que tienen el mismo valor. ¿Está bien? ¿Cómo se lee esto? Se lee así. 10 es a 8 como 24 es a 22. ¿No? O 10 y 8 están en la misma razón aritmética que 24 y 2. 24 y 22, te digo. ¿Sí? A eso se llama proporción. En este caso aritmética. ¿Cómo será una proporción geométrica? Cuando yo iguale dos razones geométricas que tienen el mismo valor. Por ejemplo, ¿qué valor tiene esta razón que está aquí? Esta razón geométrica. ¿Qué valor tiene? 2. ¿Y qué valor tiene esta otra razón que está aquí? También vale 2. Por lo tanto, son equivalentes. ¿Qué acabo de formar? Una proporción geométrica. Una proporción geométrica. ¿No? Entonces, ¿a qué se llama proporción aritmética? A la igualdad de dos razones aritméticas que tienen el mismo valor. ¿A qué se llama razón geométrica? A la igualdad de dos razones geométricas que tienen el mismo valor. ¿No es cierto? Y ese lee así. 20 es a 10 como 12 es a 6. O 20 y 10 están en la misma relación que 12 y 6. ¿No? Ahora, cuando hablamos de razón, tú sabes que cuando hablamos de razón nada más, el primer término se llamaba antecedente y el segundo se llama consecuente. En este caso, ya toman otros nombres, ¿no? Al 10 y al 22 se le conoce como términos extremos. Y al 8 y el 24 se le conoce como términos medios. En la proporción geométrica, los términos extremos son 20 y 6. Esos son los términos extremos. Y 10 y 12 son los términos medios. ¿Está bien? Esas cuestiones que yo te estoy acá explicando como un ejemplo, yo lo voy a poner de manera general, pero te lo tienes que aprender de memoria porque los textos de estos problemas vienen así, ¿no? Se sabe que los términos extremos de una razón, de una proporción geométrica es tanto. Si tú no sabes qué es una proporción geométrica, no sabes qué son términos extremos, pues lógicamente no vas a poder plantear tu problema. Acá es básicamente la comprensión de algunos conceptos. Tienes que aprendértelo de memoria. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a limpio todo lo que hemos hecho. Ya. A ver. La proporción puede ser aritmética o puede ser Buenos geométrica. días, profe. Perdón por la Bien. tardanza. ¿Sí? La proporción puede ser aritmética o puede ser geométrica. ¿Sí o no? Ya te expliqué que hay dos tipos, ¿no es cierto? Aritmética cuando se igualan dos razones aritméticas y geométrica cuando son iguales dos razones geométricas.
Ahora, aquí está de manera general, ¿no es cierto? A menos B es igual a C menos D. Esta es una proporción aritmética. ¿Cómo se llaman al término A y D? Se llaman términos extremos. Términos extremos. ¿Y cómo se llaman a los términos que están en el centro, B y C? Se llaman términos medios. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ya reconocen ustedes quiénes son los extremos y quiénes son los medios. También se le conoce primer término A, segundo término es B, tercer término es C, cuarto término es D, ¿no? Porque en un problema te pueden decir, el tercer término de una proporción aritmética, ¿a quién se refiere? A C, ¿no? Entonces también se les llama así. En una proporción geométrica, los términos extremos son A y D, o sea, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, en ese sentido, los términos extremos. Vamos a poner acá términos extremos. Ya, ahí están los términos extremos. Y B y C son los términos medios de la proporción, ¿no es cierto? Términos medios. Ya está. ¿No? También se le conoce a A como primer término, a B como segundo término, a C como tercer término y a D como cuarto término, ¿no? Ahora, hace un momento yo te puse un ejemplo. Lo voy a volver a colocar una razón aquí un ratito. ¿Sí? A ver. Aquí voy a poner una razón, una proporción aritmética. Por ejemplo, 16 es a 5, como 14 es a 3, ¿no? Esto es 11, esto es 11, por lo tanto son proporcionales. Si yo sumo los términos extremos, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suman los términos 19. extremos? 19. Y si yo sumo los términos medios, ¿cuánto suman? 19. 19. 9. Eso debe pasar siempre en toda proporción aritmética. La suma de los términos extremos tiene que ser igual a la suma de los términos medios. Te dicen, por ejemplo, se tiene la siguiente proporción. A ver, 20 es a A, como A es a 32. ¿Cuánto vale A? 52. Fácil. La suma de los extremos, o sea, 52, tiene que ser igual a la suma de los términos medios, o sea, igual a 2A. ¿Cuánto vale A? 26. ¿Bien? Esa propiedad siempre se va a cumplir en toda proporción aritmética. La suma de los términos extremos tiene que ser igual a la suma de los términos medios. ¿Está bien? Vamos a ponerlo acá abajo, ¿ya? Acá está. Propiedad general. La suma de términos extremos tiene que ser igual a la suma de términos medios. No te olvides, eso siempre se va a cumplir. ¿Está bien? En las proporciones geométricas, voy a borrar esto para hacerte un ejemplo. Vamos a borrar esto para hacerte un ejemplo acá. Ya, voy a poner una proporción geométrica. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, 9 cuartos y 15 décimos.
A ver, la razón de la primera es 3 medios, ¿no? Le saco un ratito. Acá es 6. Le saco tercia a cada uno y sale 3 medios. Acá le saco quinta a cada uno y sale 3 medios. Por lo tanto, su razón aquí es 3 medios, que son proporcionales. ¿Sí? Listo. Ahí tengo una proporción geométrica. Aquí, ¿qué se cumple en estas proporciones? El producto de los términos extremos, ¿cuánto es? Si yo multiplico los términos extremos, ¿cuánto sale? 90. 90. Y si yo multiplico los términos medios, ¿cuánto sale? 90. A mí sale 90. En toda proporción geométrica, el producto de sus términos extremos tiene que ser igual al producto de sus términos medios. Siempre. ¿No es cierto? A ver, vamos a ver. Si yo tengo esta proporción, 4 es a B, como B es a 36, ¿cuánto vale B? Fácil. El producto de los extremos, que es 144, tiene que ser igual al producto de los medios, que es B cuadrado. Desarrollo esto y sale que B es igual a 2. Y ya está. ¿Ven? Entonces no olviden, el producto de los... En una proporción geométrica se cumple que el producto de los términos extremos, vamos a poner acá, ¿sí? El producto de términos extremos tiene que ser igual a el producto de términos medios. Ya está. Eso se tiene que cumplir siempre, en toda proporción geométrica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no han entendido, no han comprendido? Diga, profesor, yo no entendí esto, ¿me puedes explicar? ¿Ninguna pregunta? No, ¿no? Ya está listo. A ver. Aquí hay algunas personas que todavía no encienden su cámara, por favor. Yo estoy hace tiempo indicando que la cámara debe estar encendida. Ricardo, Paolo, Dayana, Michael, Gabriel. Si ustedes no encienden la cámara, desgraciadamente yo lo voy a sacar del salón. ¿Sí? Porque eso ya es terquedad. Tienes que encender tu cámara, Ricardo, Michael y Gabriel. Por favor, su cámara. Si no, yo lo voy a poner en la sala de espera. Bien. Tipos de proporciones. Las proporciones aritméticas y geométricas, dependiendo del término medio, van a tomar nombres. Ahora voy a hacer un ejemplito acá al costado. Voy a sacar este muñequito. Ya, ahí. Van a tomar nombres dependiendo del término medio. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una proporción así. 10 es a 7, como 9 es a 6. Ya, esta es una proporción aritmética. Los términos medios, ¿qué son? Diferentes. Son diferentes. ¿Sí? Cuando son diferentes, se llama discreta. Es una proporción aritmética discreta. Y cuando los términos medios son iguales, como esto de aquí, por ejemplo, cuando los términos medios son iguales, se llama continua. Paolo, tu cámara. ¿Eh? Entonces, dependiendo qué forma tiene sus términos medios, si son iguales o son diferentes, tiene un nombre. Discreta o continua. ¿No? Igualito sucede en las geométricas. ¿No? Puede ser discreta cuando los términos medios son diferentes, o puede ser continua cuando los términos medios son iguales. ¿No? Mira acá. Acá. En esta expresión matemática generalizada, los términos medios son diferentes. Y si son diferentes, ¿cómo se llama? Una proporción aritmética discreta. Si los términos medios son iguales, ¿cómo se llama? Se llama proporción aritmética continua. Cuando en un problema te digo,
se tiene una proporción aritmética continua. ¿Qué te está indicando? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué cosa te está indicando? Que los términos medios son iguales. Tú debes suponer que son iguales, ¿no es cierto? Pero si no te dice nada, simplemente te dice se tiene una proporción aritmética, nada más. Tú no puedes decir que son iguales, ¿no? De repente podría ser, pero nadie está garantizando que son iguales. La palabra continua indica que los términos medios son iguales, ¿no? Donde tú escuchas esa palabrita continua, sea aritmético, sea geométrico, los términos medios deben ser iguales. ¿Está bien? Por ejemplo, mira, ve acá en la geométrica, mira, el término medio acá son iguales. ¿Se dan cuenta? Son iguales, miren. ¿Sí? Se llama una proporción geométrica continua. Y cuando son diferentes los términos medios, ¿cómo se llama? Una proporción geométrica discreta, ¿no? Todos esos términos que yo te estoy explicando te los tienes que aprender, porque esta parte del curso básicamente son terminología, o sea, saber reconocer cuáles son los términos, los elementos de cada tipo de proporción que vamos a manejar, porque los textos vienen así, ¿no es cierto? Los problemas textuales con letras, ¿sí? Ahora, en una proporción aritmética discreta, estamos en esta parte, por ejemplo, al último término, o sea, a D, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como cuarta diferencial, ¿no? Esa es la cuarta diferencial. Vamos a ponerle por acá. Al último, solamente al último, se le llama cuarta diferencial. Mira, la palabra diferencial viene de diferencia. Y automáticamente te está indicando que estás en las aritméticas. En el caso de una proporción geométrica discreta, ¿cómo se llama el último término? Se llama cuarta proporcional. Cuarta proporcional. ¿Ven? Es la cuarta proporcional. En este caso, D es la cuarta proporcional de A, B y C. Así se lee, ¿no es cierto? Y en este caso que está aquí, D es la cuarta diferencial de A, B y C. ¿Eh? Acuérdate, en una discreta, sea aritmética o geométrica, el último término se llama cuarta diferencial o cuarta proporcional, dependiendo de dónde estés, ¿no es cierto? La palabra diferencial automáticamente te está indicando que estás en la cuestión aritmética, ¿no? Acá va a aparecer cada rato la palabra diferencial. Y cuando es geométrico aparece la palabra proporcional. Es una manera más o menos de darse cuenta dónde estoy ubicado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué se tiene que cumplir aquí en toda proporción discreta? Que la suma de los extremos, o sea, A más B, tiene que ser igual a la suma de los medios, o sea, B más C. Eso ya lo sabemos. Yo solamente lo estoy recalcando acá, ¿no es cierto? Listo. ¿Y qué se tiene que cumplir en toda proporción geométrica discreta? Que el producto de los extremos, o sea, A por D, tiene que ser igual a C por al D. producto de los medios, que sería B por C. ¿No? ¿Está bien? Y yo solamente estoy recalcando algo que ya te expliqué ya. Ahí está, ¿no? Todo está de manera simbólica ya. ¿Qué pasa con las continuas? Las continuas son aquellas cuyos términos medios son iguales, ¿no? Miren, los términos medios aquí es B y acá es B. En la geométrica también son iguales. En ese caso, cuando estés en las continuas, en una proporción aritmética continua, al último término ya no se llama cuarta diferencial. ¿Cómo se llama? Se llama tercera diferencial. En este caso, C es la tercera diferencial de A y B, ¿no? En un problema te dice, por ejemplo, ¿no? La tercera diferencial de 12 y 8 es 5. O sea, tú tienes que estructurar tu proporción para que te des cuenta dónde estás. Si te dice tercera proporcional, es el último término de una continua, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Te está indicando. Ya. En las discretas no hay tercera, mira, todo es cuarta nomás. La tercera diferencial o la tercera proporcional aparecen solamente en las continuas, ¿no? Entonces, acá tenemos a la tercera diferencial. ¿Quién es la tercera diferencial? El último término de una proporción aritmética continua. ¿Y cómo se llama el término medio que es igual? Tiene un nombre ya. Se llama media diferencial. Es media diferencial. O media
aritmética. Así se llama el término medio, que es igual la media diferencial o media aritmética. Un problema te dice, hay la media aritmética de 50 y 20. Está hablando de este tipo de proporciones, ¿no? Esta B es la media aritmética entre A y C. ¿No? Quiere decir que tú tienes que tener dos cantidades como dato. Y vas a hallar la tercera, que está acá. ¿No? Ahora, ¿qué se tiene que cumplir aquí en toda proporción aritmética? Que la suma de los extremos tiene que ser igual a la suma de los medios. ¿No es cierto? O sea, ¿qué se va a cumplir? Si es que yo aplico la propiedad ahí, se va a cumplir esto, ¿no? Míreme. La suma de los extremos igual a la suma de los medios. O sea, B más B, 2B. La suma de los medios tiene que ser igual a la suma de los extremos. Y despejando, ¿a qué será igual A más C sobre 2? Esto quiere decir, traducir nuestro idioma, la media diferencial o media aritmética es la mitad de la suma de los extremos. ¿No? La media diferencial es la mitad de la suma de los términos extremos. ¿De dónde salió eso? De la propiedad, pues, ¿no es cierto? Solamente que se está reduciendo nomás. Entonces, acá lo vamos a poner abajo. La media diferencial, que es B, es igual a la suma de los extremos, pero sobre 2. ¿No? Esto ha salido simplemente de aplicar la propiedad, por si acaso, ¿no? Te lo puedes aprender de memoria si quieres, o simplemente pues lo aplicas la propiedad general y te va a salir esto que está acá. ¿Sí? En el caso de las geométricas, el último término, así como acá se llama tercera diferencial, acá se llama tercera proporcional, ¿no? Tercera proporcional. Al último término que está acá, o sea, C, se le conoce como tercera proporcional. Vamos a poner ahí, tercera proporcional. Y al término medio se le conoce como media proporcional. Media proporcional. O la media geométrica. Cuando en un problema me dice, hallar la media geométrica de tal y tal, me están pidiendo término medio. ¿No? Ya después vamos a hacer ejercicios para que veas cómo es que se maneja esto, ¿no? ¿Sí? Si yo aplico la propiedad de las geométricas, la propiedad general aquí, el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Entonces, tendría que cumplirse lo siguiente, ¿sí o no? Acá. El producto de los medios, o sea, B cuadrado, tiene que ser igual al producto de los extremos, o sea, A por C. Si yo despejo, pasa como raíz, y ya está. Traducido a mi idioma, la media proporcional es igual a la raíz cuadrada del producto de los términos extremos. ¿Mm? Así se halla la media proporcional o la media geométrica, ¿no? Se halla la raíz cuadrada de los del producto de los extremos nomás. Y se hace directo, ¿no es cierto? Si no te acuerdas, pues aplica la propiedad general y ya vas a tener más pasos, pero vas a llegar a lo mismo, ¿sí? La idea es que tú lo aprendas, ¿no? Esa es la idea para poder reducir tiempo en el trabajo que tú vas a realizar. Entonces, la media proporcional es igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos, o sea, A por C. Listo. Esta es toda la parte teórica de esta parte de proporciones. Solamente nos faltan las propiedades, pero las propiedades son las mismas de la serie de razones geométricas equivalentes. ¿No? ¿Sabe qué es una serie de razones geométricas equivalentes? La clase pasada lo hemos trabajado. ¿No? ¿A qué se llama serie de razones geométricas equivalentes? ¿Se acuerda? Es una igualdad de varias razones geométricas, ¿no? Por ejemplo, 10 es a 5, como 18 es a 9, como 24 es a 12, como 40 es a 20, ¿no? Todos ellos su valor es 2. ¿No es cierto? A esto se llama serie de razones geométricas equivalentes.
Pero cuando la serie tiene solamente dos términos, se llama proporción. O sea, las proporciones solamente son de dos términos nomás, ¿sí? Por lo tanto, todas las propiedades de las series se cumplen en las proporciones también, ¿no? Se van a cumplir. Yo no sé si te acordarán las propiedades, pero bueno, los voy a nombrar acá un ratito, rapidito, para que te recuerdes, porque en algún momento lo vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo tengo una proporción así, A es a B como C es a D, y este es igual a una constante K. Este es el valor normal, común. La primera propiedad, ¿se acuerdan, no? Si yo sumo antecedentes y lo divido sobre la suma de los consecuentes, el valor de la razón no cambia, sigue siendo igual. Sumo o resto, ¿no? Igualito es sumo o resto. ¿Está bien? Es una propiedad, por ejemplo. Otra propiedad es si yo multiplico antecedentes y lo divido sobre el producto de consecuentes, el valor de la razón queda elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque son dos números, ¿no? Cuando hablábamos de series, podíamos multiplicar 2, 3, 4, y eso va a cambiar el exponente, ¿no? ¿Qué otra propiedad más hay aquí? Por ejemplo, al antecedente le puedo sumar su consecuente, dividirlo sobre su mismo consecuente, y si yo hago lo mismo en la otra, que sería C más D sobre D, estos van a seguir siendo proporcionales, pero ya no igual acá, sino a otra razón, pero siguen siendo proporcionales. ¿Qué otra propiedad se cumplen en las proporciones? Por ejemplo, la suma de sus términos sobre la diferencia de los mismos términos va a ser equivalente a la suma de los términos de la otra razón sobre la diferencia de los términos de la otra razón. Se cumple, siguen siendo proporcionales. Entonces, dependiendo en qué situación yo me encuentre, yo puedo aplicar la propiedad 1, 2, 3, 4 y otras que también existen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuestión de que ustedes repasen la parte de series, ahí hay propiedades, y las mismas propiedades se cumplen acá, ¿no? En todo caso, cuando vaya, yo lo voy a hacer recordar para que quede grabado en tu memoria, ¿no es cierto? Listo, ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Te voy a dar 3 minutos para que trates de memorizar todo esto, porque voy a pasar a preguntar con ejemplos, ya sin esto, y se supone que tú me tienes que decir dónde está ubicado, pues, ¿no es cierto? Porque vamos a resolver algunos ejercicios sencillos para buscar de que tú te habitúes al uso de esos términos. ¿Está bien? Ya, tienes 3 minutos. Trata de memorizarlo.
¿Listos? Ya. No, ahora vamos a hacer algunas preguntas, a ver. Ya, a ver, vamos a empezar. A ver, Rubén, Lino, haya, a ver, ¿a qué se llama media diferencial? Lino, ¿a qué se llama media diferencial? Lino, ¿me escuchas? Sí, 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 le escucho. Ya, ¿a qué se llama media diferencial? Preguntemos otros. Alejandra Troncos, ¿a qué se llama media diferencial? A la media, No te escucho. a la proporción aritmética continua, la media aritmética. A ver, vamos a suponer que yo acabo de poner una proporción aritmética. 20 es a 12, como 12 es a 8. ¿Quién es la media diferencial? Los del medio. El 12. A ese se llama media diferencial, ¿no es cierto? 12 es la media diferencial entre 20 y 8. Ya, ahora te voy a pedir. Haya la media diferencial de 26 y 18. ¿Quién es su media diferencial? Díctame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mire, el 12 es la media diferencial de 20 y 8, o sea, de los extremos. En este caso, estos tienen que ser los extremos. Si a mí me piden la media diferencial, significa que yo lo debo estructurar así. 26 es a la media diferencial, como la media diferencial tiene que ser a 18. ¿No? Y acá aplicamos la propiedad que la suma de los medios, o sea, 2b, es igual a la suma de los extremos, o sea, 44, pasa a dividir y la media diferencial es 22. ¿Sí? ¿Está bien, Alejandra? Ya, ahora tú haz lo mismo que yo. A ver, quiero que ella es la media diferencial de 40 y 24. Listo, díctame, ¿qué debo hacer? 40 menos b, 40 menos, menos b, no te escucho muy bien, habla más fuerte. menos b, Menos b, es igual a b menos 24. b menos 24. Ya, listo, continúa. B, Continúa, Alejandra. 2b es igual a Igual a, 64. ¿cuánto? 64. 64. Ya, o sea que b, ¿cuánto vale? 32. La media diferencial es 32. ¿Sí? Sí. Siguiente. Flora, Profesor, ¿a qué se llama tercera proporcional? lo que divide
En el ejemplo que nos puso era la C, lo que divide. Ya, el último término El último. de una proporción geométrica continua, ¿no? O sea, si yo tengo una proporción geométrica continua así, ¿no? Así, por ejemplo, una proporción así, al último, a él se llama tercera proporcional. Sería discreta, ¿no? Continua, tercera proporcional, ¿no? Tiene que ser continuo, o sea que los términos medios tienen que ser iguales, ¿sí? A este tipo de proporciones. Por ejemplo, me dicen hallar la tercera proporcional de 9 y 6. Entonces, como me está pidiendo la tercera proporcional, yo más o menos hago esto que está acá. Me están pidiendo esto que está acá, ¿no? Entonces, se supone que esta es la tercera proporcional entre 9 y 6, porque se supone que es continua. Y una vez que yo estructuro mi proporción, ya puedo resolverlo porque aplico producto de medios o producto de extremos igual a producto de medios. Y resolviendo sale 4. ¿Quién es la tercera proporcional? 4. ¿No? Ya. Ahora, a ver, vas a hacer tú, determina la tercera proporcional de 16 y 8. ¿Quién es? 6 va primero. Díctame. 16 sobre 8 ¿Ya? es igual a 8 sobre 8. Sobre la tercera proporcional. Listo. ¿Y ahora qué hago? 16x El producto de los extremos tiene que ser igual al... ¿A qué? igual a 64. Al producto de los medios. Y resolviendo esto, ¿cuánto vale X? 4. Ya, ahora pasaría que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Siguiente, Maricielo. ¿A qué se llama cuarta proporcional? Maricielo, ¿a qué se llama cuarta proporcional? A ver, Marcelo, se llama cuarta proporcional al último término, al último de una proporción geométrica discreta, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen hallar la cuarta proporcional de 20, 10 y 30, ¿quién será? ¿Quién es la cuarta proporcional de 20, 10 y 30? Así debe venir en el problema. Aplico la propiedad, el producto de los extremos, igual al producto de los medios, y X sale igual a 15. O sea, la cuarta proporcional es 15. ¿No? A ver, Maricielo. Haya la cuarta proporcional de... Un ratito. De 12, 8 y 15. ¿Quién es la cuarta proporcional de ellos? Ya, Maricelo, a ver, ¿qué haría? Me están pidiendo la cuarta proporcional. Maricielo. ¿Pondría en fracción? Así como el 20, 10 y 30. Sí, sí, tienes que estructurarlo y después resolverlo, ¿no? A eso me refiero. Ya, ¿qué haría si me piden la cuarta proporcional de estos tres números? Díctame. ¿Cómo 12 hallaría? 12 entre 8. es a 8
Y 15 es a X. como 15 es a la cuarta proporcional. Ya, ¿ahora qué hago? Continúa, Maricelo. ¿Qué hago? El 12X El producto de los es igual extremos, a 15 por 8. 15 por 8, que es 120. ¿Qué más? ¿Se divide? Ya, tienes que dividir. ¿Cuánto sale? 10. 10, ¿no? O sea, la cuarta proporcional de 12, 8 y 15, ¿quién es? 10. 10. ¿Ves? Ya ven, lo importante es que uno tiene que saber los términos, porque el problema es sencillo, el problema es conocer el término nomás, ¿no es cierto? Seguimos. Keila. ¿A qué se llama cuarta diferencial? Keila. ¿A qué se llama cuarta diferencial? Keila, ¿me estás escuchando? Alejandra, ¿a qué se llama cuarta diferencial? El último término de la proporción aritmética discreta. Muy bien, ¿no es cierto? Tengo una proporción aritmética discreta. Al último término se le llama cuarta diferencial, ¿no? Cuarta diferencial. A este término que se... Entonces, cuando a mí me pidan hallar la cuarta diferencial, estoy en este tipo de proporciones aritméticas donde los términos medios son diferentes, son diferentes. Entonces me pueden decir, haya la cuarta diferencial de 22, de 12 y 30. De 22, 12 y 30. ¿Cómo hallo la cuarta diferencial? Simplemente lo voy colocando, ¿no? A 22 es a 12, como 30 es a la cuarta diferencial. ¿Listo? ¿No? Entonces simplemente hago un poco de razonamiento aquí. Acá la diferencia es 10, acá la diferencia tiene que ser 10. ¿Cuánto vale X? Alejandra. ¿Cuánto debe valer la cuarta diferencial para que esto sea proporcional? La suma de 22 más X es Ya, igual 22 más a X tiene que ser 12 igual a más 30. 12 más 30. O sea que 22 más X tiene que ser igual a 42. Vas a restar, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto valdría? El 22 vas a restar aquí. ¿Cuánto me quedaría? 20. Ya. Si tú razonaste, podrías evitar todo esto. Porque si aquí la diferencia es 10, acá también la diferencia tiene que ser 10. Y para que sea 10 tiene que ser 20. Y se acabó el problema. Ya no tengo que hacer todo esto que está acá, ¿no? Hay muchas cosas que yo lo puedo hacer de manera razonada. A ver, continuamos. Kimberly, ¿a qué se llama? Ya, ¿a qué se llama no, media proporcional? A la proporción geométrica continua. Ya, ¿a qué se llama media proporcional? A la proporción no se le llama. La media proporcional es uno de los términos. ¿A quién? ¿Cómo?
En una proporción geométrica continua, la palabra continua me indica que hay dos términos que son iguales, que es el que está aquí y el que está acá. Esos son los términos medios iguales. ¿Ya? Y los otros no necesariamente son iguales, son diferentes. ¿A qué se llama media proporcional? Se llama media proporcional al término medio que es igual. Términos A este término. iguales. A esos términos se le llama término medio, o media proporcional, o media geométrica también se le llama, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la media proporcional de 2 y 8? Si me está pidiendo la media proporcional de 2 y 8, entonces aquí va el 2 y aquí va el 8. Esta es la media proporcional de 2 y 8. Aplico la propiedad x por x es x cuadrado, 2 por 8 es 16, x vale 4. Entonces la media proporcional de 2 y 8, ¿quién es? Es 4. ¿No? ¿Está bien? Bien. Vamos a empezar a resolver algunos problemas. Y yo espero pues, que esta parte de la, ¿cómo se llama? De los términos lo tienes que repasar, ¿no? Porque pues, en tu práctica, ahí nadie te va a decir qué cosa es. Te lo tienes que aprender ya de memoria. Así es que, a ver. Yo voy desarrollando algunos y tú vas también ayudándome a resolver algunos. ¿Está bien? A ver, vamos a empezar. Me piden calcular la cuarta diferencial de 18, 14 y 46. ¿Sí? La cuarta diferencial. Cada vez que yo desarrollo un problema, tengo primero ubicarme dónde, a qué se llama cuarta diferencial. La cuarta diferencial es el último término de una proporción aritmética discreta. O sea, tiene esta forma, ¿no? A es a B como C es a D. Esta es la cuarta diferencial. Esto me están pidiendo. Quiere decir que me tienen que dar como dato el primer número, el segundo número y el tercer número. Y si tú observas, ahí están los tres numeritos, mira, 18, 14 y 46. Entonces quiere que haya la cuarta diferencial, facilito. Digo, 18 es a 14, como 46 es a la cuarta diferencial. Ya está, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ves? Si es que yo sé dónde está ubicado, yo sé qué datos me tienen que dar. Simplemente lo completo nomás, ¿no? Ahora, aplicando esto de la suma de los extremos y suma de los medios, se resuelve, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, 18 más x tiene que ser igual a 46 más 14. Así. Por lo tanto, 18 más x es igual a 60. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale la cuarta diferencial? Si pasa a restar, vale 42. ¿Difícil? No. Recontra facilito. ¿No? Pero es fácil porque yo más o menos lo estructuro, pues. ¿Sí? Por eso digo que ustedes tienen que aprendérselo. ¿No? Si no, eso se va a complicar. Listo. Segunda pregunta. Calcular la tercera diferencial de 78 y 65. ¿A qué se llama tercera diferencial? Ah, ya. La tercera diferencial es el último término de una proporción aritmética continua. O sea, tiene que tener esta forma. Los términos medios son iguales. Al último se llama tercera diferencial. Quiere decir que a mí me tienen que dar como dato al número A y al número B. Bueno, acá se repite, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si tú observas, ahí está 78 y 65. Entonces, si me están pidiendo la tercera diferencial, tiene que tener esa estructura. Él es 78 y él es 65. Acá se repite, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería 78 es a 65,
como 65 es a la tercera diferencial. Acá tienes dos opciones, hacer lo mismo que he hecho arriba, ¿no? La suma de los extremos igual a la suma de los medios, y la otra es que tú razones. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿ya? ¿Cuánto es la diferencia de estos dos? 13. 13, listo. Se supone que acá también tiene que ser 13 porque dice que son iguales, ¿cierto? 13. Y para que sea 13, ¿quién tiene que ser él? 52. 52. Y se acabó el problema. ¿Ves? Razonando también puedo hacer mis cosas. Entonces, la media o la tercera diferencial de 78 y 65 es 52. ¿Ve? Siguiente. Calcule la media diferencial de 28 y 20. ¿A quién se llama media diferencial? Se llama al término central de una proporción aritmética continua. A él se llama media diferencial. A él. A él. Quiere decir que a mí, si me están pidiendo eso, me tienen que dar el número A y el número C. O sea, dos números. Y acá arriba están. Entonces se supone de que es 28 y C es 20. A mí me están pidiendo la media diferencial. Entonces, ¿cómo estructuro mi proporción? Así. 28 es a la media diferencial como la media diferencial es a 20. Y se acabó el problema, ¿no? Aquí lo puedo hacer, nuevamente, lo puedo hacer aplicando la suma de los extremos, la suma de los medios, así, mira, ¿ves? 28 más 20. La suma de los extremos tiene que ser igual a la suma de los términos medios. Sumando esto sale 48, igual al doble de B, y pasa a dividir y sale que es 24. 24. Por lo tanto, la media diferencial es 24. Lo puedo hacer 24. así. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Mira, tú sabes que los medios tienen que ser igual a la suma de los extremos. Como la suma de los extremos es 48, ellos dos también tienen que sumar 48. Y como son igualitos, ¿cuánto vale B? 24. ¿Ves? No tengo necesidad de hacer todo eso, ¿se dan cuenta? Razonando también lo puedo hacer. Entonces eso ya depende de cada quien. ¿Quién resuelve el problema? Pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero los problemas no necesariamente se hacen de una manera. A veces se pueden hacer por caminos más cortos. Pero para ello tienes que usar tu razonamiento, ¿no es cierto? Tienes que pensar un poquito para poder resolverlos. ¿Sí? Listo. A ver. Continuamos. Ahora sí vamos preguntando. Gonzalo Hernández. Sí, A ver, Gonzalo. Me piden la cuarta proporcional. ¿A qué se llama cuarta proporcional? al último número, Ya, al último término de una proporción geométrica discreta. A él, ¿no es cierto? sí, Quiere decir entonces que te deben dar como datos los tres términos, el de acá, el de acá y el de acá, ¿no? 28. Porque estos son diferentes, ¿se entiende, no? Entonces Sí. díctame, ¿cómo lo estructuro? A ver, 28, ¿Listo? 28 14 sobre 14, sobre 14 es igual a 16 sobre X. ya está. Yo le pongo X, tú le puedes poner la letra que no quiera, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ya resolvemos eso. Entonces lo resuelves, Gonzalo. Díctame. A ver, 28X 28X es igual a 16 por 14. 224. Ya lo ponemos acá. Entonces, a veces no es conveniente multiplicarlo, ¿ya? A veces no es conveniente porque vas a dividir y puedes hacer lo siguiente. Mira, X es igual a 16 por 14 ¿sobre cuánto? Sobre 28. Sobre 28. ¿No? Sería sobre 28. ¿Y qué podemos simplificar ahí? El 14 y el 28.
Ya está, le sacamos 14ava, ¿no es cierto? Sí. Y esta 14ava aquí, me queda 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiere. Me queda 2 y aquí 14ava me queda 1. ¿Qué más? X, ahora, No, pero todavía falta simplificar. ah, a ver, mitad 16, 8. Mitad 2, Ahora 1, sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto Ujú. queda X? 8. X es igual a 8. O sea, la cuarta proporcional es 8. Ujú. Mire, todo lo que han hecho, ¿eh? Ya. Eso se puede evitar si es que uno piensa un poquito. Como estos dos son proporcionales, mira, estos dos son proporcionales, debe cumplirse lo siguiente. ¿En qué relación están ellos dos? Eh, El doble, mira. O si tú lo doble. simplificas, 14ava, acá sale 2, 14ava sale 1. Quiere decir que están en la relación de 1 a 2. O sea que el de arriba debe ser el doble del de abajo. Acá se tiene que cumplir lo mismo. Para que eso suceda, ¿cuánto vale X? 8. 8. ¿Ven? Y me evito estar haciendo esto, multiplicar, dividir, a veces, ¿no? Y eso quita tiempo. En toda proporción geométrica uno puede trabajar de esta manera, ¿no? Igual en las aritméticas también se puede trabajar como ya les expliqué, ¿no es cierto? Usando las diferencias. Acá se puede trabajar usando los cocientes, porque se supone que tienen que ser iguales, bueno, se supone, ¿no? Y me evitaría todo este trabajo que está acá. Pero bueno, uno escoge el camino, ¿no? ¿Cuál hacer? Ya Gonzalo, muy bien, está bien. A ver, ahora ¿a quién le preguntamos? Gabriel, Tiago, activen sus cámaras. A ver, Violet, problema 5. Me piden calcular la tercera proporcional de 40 y 20. ¿A quién se llama cuarta proporcional? O tercera proporcional, digo. ¿A quién se llama tercera proporcional? Al último término de una proporción geométrica. De una proporción geométrica al último. Ya, pero ¿qué proporción geométrica? ¿Discreta o continua? Continua. Continua. Si es continua, los términos medios son iguales. Iguales. Estos tienen que ser igualitos. Entonces están pidiendo por el último término, te tienen que dar los dos números que faltan, ¿no es cierto? En este caso es 40 y 20. Entonces, ¿cómo lo estructuro? El primer término es 40 40 y los términos iguales son 20. es igual a 20, como 20 sobre 20 es a la tercera proporcional. ¿no? Listo. ¿Cómo resolvemos esto? 40x es igual a 400. O sea, 40x es igual a 400, ¿ya? X valdría 10. Ya. Nuevamente, ¿no? Acá 40 es el doble de 20. Por lo tanto, 20 debe ser el doble de x. ¿Cuánto vale x? 10. ¿No? Entonces lo puedes hacer así o también lo puedo hacer así, ¿no? Problema 6. Un ratito. Problema 6. Ricardo Inga. Me piden calcular la media proporcional de 48 y 3. ¿A qué se llama media proporcional, Ricardo? Al segundo término de una proporción geométrica continua. A ver,
Voy a hacer la proporción geométrica continua. A es a B, como B es a C. Ya. ¿A quién se llama media proporcional? B. A B, ¿no es cierto? Esto que está acá. Entonces supone que a ti te debe dar el valor de A y de C para poder hallar B. Entonces, ¿cómo estructuro la proporción aquí? 48 sobre B es igual a 3 sobre C. Ya. 48 es a B, ¿cómo? ¿Cómo que B es a 3. B es a 3. Listo. ¿Qué hago ahora? Desarrollalo. B al cuadrado es B igual a cuadrado es 48 igual, por producto 3. de medios es igual al producto de los extremos. Ya está. Ujú. Ya, o sea que B cuadrado es igual a 144. ¿Ya? ¿Qué más? Y B es igual a 2. B es igual a 12. Muy bien, Ricardo. Rapidito. Excelente. Ya, problema 7. Mira, el problema 7 ya no me piden preguntas así tan sueltas, ¿no? Ya me están dando otras cosas. Ya, mira, calcula la suma de la tercera diferencial de 24 y 18 con la cuarta proporcional de 18, 6 y 81. Ya, aquí tengo que hallar dos cosas. Ya. Primero voy a hallar la tercera diferencial de 24 y 18, ¿no? A ver, María, ¿a qué se llama tercera diferencial? ¿Cómo hallo la tercera diferencial de 24 y 18? Díctame. 24 menos 18. 24 es a 18. 24 es a 18. ¿Cómo? Como 18 es a la tercera diferencial. Muy bien, María. ¿Cuánto vale entonces la tercera diferencial? Así nomás, al ojo. Si aquí la diferencia es 6, acá también tiene que 12. ser 6. Tiene que ser 12, ¿no es cierto? Listo. Ya, María, ahora vamos a hallar la cuarta proporcional de 18, 6 y 81. ¿Cómo lo hallo? Díctame. ¿Aló, María? 18 es a 6. O sea, 18 sobre 6 18 sobre 6. igual a 81 sobre la cuarta proporcional. Ya está. Es discreta, ¿no es cierto? A la cuarta proporcional le vamos a llamarle I. Entonces, ¿a qué será igual I? Aquí podemos aplicar producto de extremo y producto de medio, ¿no es cierto? Y vale 27. Ya. Yo sé que tú lo haces más rápido. A ver acá. Miren, chicos, acá, por ejemplo, 18 es el triple de 6. Acá 81 tiene que ser el triple de I, ¿no es cierto? Entonces, le podría poner así, ¿no? Acá. Están en la relación de 3 a 1. Entonces, acá tiene que mantenerse esa relación, ¿no? Si 3 lo multiplico por 27, me da 81. Al 1 lo multiplico por 27 y me sale I, ¿no? Por lo tanto, I vale 27. Profesor, no le entendí. Aplica producto extremo, producto de medios. El producto de los extremos, 18 por I, debe ser igual al producto de los medios, 81 por 6. Por tanto, I es igual a 81 por 6 sobre 18. ¿Qué cancelamos ahí? Sexta 3, sexta 1, tercia 1, tercia 27. Por lo tanto, I vale 27. O sea, la cuarta proporcional es 27. ¿Qué me pedían? Me piden la suma de la tercera diferencial, que es X, más la cuarta proporcional, que es Y. O sea, 12 más 27
igual a 39. Eso me están pidiendo. Muy bien, María. A ver, continuamos. Fiorella. Me piden calcular el valor de M, que es igual a E más T más A. Y acá me están indicando ya quién es E, quién es T y quién es A. ¿Sí? Dice que E es la media proporcional de 3 y 27. E es la media proporcional de 3 y 27. Entonces, ¿quién es E? Sería 3 sobre 27. No. No, sería 3 sobre X es igual a X sobre 27. Ya, en este caso no es X, pero es E. Es. Sería 3 es a la media proporcional, como la media proporcional es a 27, ¿no? Ya está. ¿Qué se tiene que cumplir ahí? ¿Me dictas? E al cuadrado es igual a 27 por 3. O sea, 81. 81. O sea, ¿cuánto vale? 9. 9. Listo, ya tenemos el valor de E. Ahora igualito el valor de T. T es la tercera diferencial de 50 y 27. ¿A qué se llama tercera diferencial? Al último término de una proporción aritmética. ¿Pero qué tipo de proporción aritmética? ¿Discreta o continua? Continua. Continua. Ya está así. A es a B como B es a C. Esta es la tercera diferencial. Esto es T. Entonces supone que estos datos te lo tienen que dar. Y ahí está, ¿no es cierto? Ya, díctame. ¿Cómo lo estructuro? 50 menos 27 es igual a 27 menos T. Ya, 27 es igual a 27 menos T. ¿Y cuánto vale T? La suma de los extremos igual a la suma de los medios, ¿no? Podría ser. 4. 4. Sí. A ver, T vale 4. la diferencia es 23, ¿no? Acá la diferencia es 23. Acá también la diferencia es 23. Y para que eso sea 23, tiene que ser 4, ¿no? Tiene que ser 4. Listo. El último, Fiorella. A es la media diferencial de 28 y 12. ¿Quién es la media diferencial? Media diferencial es igual que T, ¿no? Sería 28 menos 12, la 12 menos A. ¿Cómo? Otra vez, repíteme. 28 menos 12 es igual a 12 menos A. La media diferencial es el término medio. Esto que está acá. Esto es A. Esa es la media diferencial de 28 y 12. Acá tiene que ir el 12. Entonces la estructura sería Sería 28 menos A es igual a 28 menos A. Tiene que ser igual que A menos 12. Ya, ¿y cuánto vale A? 20. 20, ¿no? A vale 20. Para los que no saben cómo sale 20, he hecho lo siguiente, ¿no? La suma de los medios, o sea, 2A, tiene que ser igual a la suma de los términos extremos, que sale 40. De ahí A despejado y que sale 20, ¿no? Bien, me piden el valor de M. El valor de M será igual 33.
¿A cuánto? 33, ¿no? Sí, 33. 3. Muy bien, Fiorella. Listo. Siguiente. Luis Alarcón. Te vas alistando. Sí, profesor. Dice, el producto de los extremos de una proporción geométrica es 12. Halle el producto de los 4 términos. Vamos a empezar primero por la proporción geométrica, porque no sé qué proporción es, ¿no es cierto? Listo. A ver, vamos a suponer, vamos a poner acá, sea la proporción, así, sea la proporción. Me están hablando de una proporción, no sé qué términos tiene, por lo tanto yo debo empezar de algo, ¿no es cierto? Le vamos a poner así, de proporción geométrica, dice así. A es a B, como C es a D. Ya está, Luis, ahí tengo mi proporción geométrica. Ahora sí, dice, el producto de los extremos de una proporción geométrica es 12. ¿Qué pongo, Luis? A por D es igual a 12. A por B. Piensa Por D. bien. Por A por D. D. Ya está. Dato del problema. A por D vale 12. Ya está. Este es dato del problema, ¿no es cierto? Dato del problema. Ya. ¿Qué me piden? El producto de los 4 términos. Se me están pidiendo A por B, por C, por D. ¿Cómo lo haría eso, Luis? Profesor, en esos casos no era que el producto de los extremos es igual al producto de los términos medios. Sí, Entonces sería B por C también es igual a A por D. claro. Ya, me piden así. A por B, por C, por D. Eso me están pidiendo, ¿no es cierto? Pero aquí sabemos de que A por D vale 12. A por D vale 12. Esto vale 12. Y B por C también vale 12, ¿no? ¿Por qué vale 12? Porque B por C vale A por D. Y A por D Claro, ¿no vale es 12. cierto? Porque dice que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Entonces, por eso es que vale 12. Entonces, ¿cuánto es el producto de todos los 4 términos? 144. 144, ¿no es cierto? Entonces, A por B por C por D tiene que ser igual a 144. Listo. Ya. Bien, Luis. Cuéntame. ¿Y qué pasó? Ah, esto pues. Problema 10. A ver. Ugaz. Jimena. Jimena, ¿aló? Jimena, problema número 10. Dice, la diferencia entre el mayor y menor término de una proporción geométrica continua es 15.
Un ratito, ya lo vamos a poner acá para que me entiendan. Me está hablando de una proporción geométrica continua. Entonces vamos a poner así, ¿no? Dada la proporción, así, A es a B, como B es a C. Esa es la proporción geométrica continua. Ya, ahora sí. Dice que la diferencia entre el mayor y el menor término de una proporción geométrica continua es 15. Entonces, ¿qué pongo? A menos C. A menos C. ¿Y cómo sabes que A es mayor que C? ¿Cómo sabes? Ya, a ver, claro, no sabes porque no te he dicho, ¿no es cierto? En toda proporción geométrica, mira, voy a poner, por ejemplo, 20 es a 10, como 10 a 5. Cuando es continua, ¿no? Cuando es continua. En toda proporción continua, el mayor y el menor término se encuentran en los extremos, acá. Cuando es continua. Cuando no es continua, no se podría saber dónde está, ¿no es cierto? Pero cuando es continua, el mayor y el menor se encuentran en los extremos. Eso quiere decir que no sabes quién es mayor, pero están ahí. Entonces puede ser A menos C o en su defecto C menos A. Ella está suponiendo de que A es mayor, entonces así tiene que salir, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, Jimena, seguimos. Y el otro término es 10, dice. ¿A quién se refiere? Dice, la diferencia entre el mayor y el menor término de una proporción geométrica continua es 15. Ya está. Y el otro término es 10. ¿A quién se refiere? Cuando a mí me habla del mayor y el menor, me está hablando de dos términos. El otro término es otro que no es ni mayor ni menor. ¿Quién es? C. Es B, pues. Él es este que está acá. Él es 10. Él es 10. Es por dato del problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría mi proporción? Así, va a quedar así. Entonces, A sobre 10 tiene que ser igual a 10 sobre C. ¿Qué puedo concluir de acá? Jimena. Jimena, ¿qué se puede concluir de esto? A por C 100. Claro, claro, puede ser 100, ¿no es cierto? Ya está. Listo. Pero por acá dice que A menos C vale 15. ¿Sí? Pero por acá dice que A menos C vale 15. Entonces tengo dos ecuaciones con dos variables. Esto se puede resolver tanteando o por ecuaciones. Bueno, por ecuaciones no me voy a meter porque van a ser ecuaciones cuadráticas y es un problema. Bueno, si yo sé alta, ni modo, por ahí lo hago. Pero a mí no me Puede gusta, ser lo tanteo, ¿no es 20 cierto? Lo tanteo. ¿Quién por puede ser? 5. ¿20 con quién? 5. 25, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. 20 menos 5 es 15. Cumple. Y 20 por 5 da 100. También cumple. Por lo tanto, A vale 20 y C vale 5, ¿no es cierto? Ya está. ¿Ves? A veces no se necesita mucho el álgebra, solamente hay que pensar nomás. A es igual a 20. C es igual a 5. Ya, Jimena, ahora sí, ¿qué me piden? La suma de los términos. Me piden la suma de los términos de quién. De A, B, C. A más B Más C. más B más C. Los términos de una proporción son 4. Tengo que sumar A más B y más C. Ya, ¿a qué es igual todo esto? 45. A es 20. B es 10. El otro B también es 10. Y C es 5. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? 45. 45. ¿Ven? Si yo hago mi problema así, con despacito, pensando, razonando, va a salir. No hay problema difícil, ¿no? Los problemas más complicados se razonan más, nada más.
¿no? A ver, Jimena, un ratito. Ya. Aquí era su recreo, 10 y 15, ¿no? Ya, me parece que no vamos a poder dar la práctica porque todavía falta desarrollar unos problemas porque si no, no van a entender. Entonces, la práctica la vamos a dejar para la próxima semana a la primera hora. ¿Está bien? Entonces, vayan a su receso, solamente apaguen su cámara y cuando regresan la prenden. Y me hacen acordar, profesor, grave, me dicen, ¿ya? Pues yo me olvido. Listo. Pueden salir nomás. Vayan a su receso.